una atmósfera de introspección profunda, un momento para encontrarnos con todo aquello que simboliza la espiritualidad, con todo aquello que nos identifica como seres espirituales viviendo una No lo experiencia veo. humana. Y aquí un ser espiritual frente a mí en un live simultáneo, Eugenia Live, terapeuta en biodescodificación. Hola Euge, bienvenida. ¿Cómo estás? Me río porque las Sí. contingencias siguen informáticas. Bueno, vamos a ver qué surge, Amane. No te veo, pero te estoy escuchando, ¿eh? Ah, Solo para que... bueno, Así que fíjate bueno, que vamos a improvisar sos en una este nuevo... afortunada. Ah, Sos qué una bien. afortunada, te explico por qué. Porque Ajá, hubieron dos hoy lives que los sí, tuvimos que sacar telefónicamente. Hay un temita, mira, evidentemente, con la aplicación, ¿no? De Instagram, que claro. hasta lo más perfecto, entre comillas, falla, ¿no? Pero lo más Claro, importante es que te estamos viendo con tu atuendo casi veraniego, ¿no? Se la pueden imaginar a Eugenia con un atuendo naranja, de esos cuando estás en ajá, una carpa, en una dale, playa, sí, y está tomando un agua o una limonada o algo así, y claro. va un equipo a hacerle la nota, ¿no? Bueno, nosotros estamos Ah, haciéndole la nota desde la radio. Cuánta qué imaginación, ¿no? lindo. En la Sí, comunicación, es qué maravilloso. divertida la nota al aire Es libre. divertido. Es Me- divertido. sí. Quizás, espero que la gente, la audiencia no empiece a sentir, no sé cómo está el mar, ¿no? Que le Me, llegue el agua, ¿no? Pero todo me, lo me demás bien. recuerda me recuerda a una escena de una serie muy reciente que trabaja Brandoni. A mí me encanta porque es muy divertido, porque no pierde la seriedad, pero te matas de risa cuando habla por su forma. Entonces, él es un crítico de cocina y entonces justamente está acostumbrado a ir a la radio, a los estudios de televisión, y de golpe una periodista le propone ir al parque. Imagínate, para una persona grande, clásica, lo que significó, y lo hace sentar hacen tipo un picnic y se sientan en la plaza y desde ahí le pregunta, estaba totalmente descolocado, ¿no? Y yo decía, claro, es esto de nos acostumbramos o creemos que tenemos todo bajo control y de golpe, por más fíjate que él lo descoloca totalmente, incluso con las preguntas que le hacen, o sea, estaba todo como fuera de contexto y él trataba de terminar rápido la nota, porque el escenario, bueno, yo elijo quedarme y conversar con vos y con los oyentes, no obstante, en este escenario, ¿no? Informático complejo. No sé si me estás Bueno, estamos escuchando. hablando de, Ah, sí, 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 sí. totalmente, sí, te Bien, escucho, bien. te veo, estás con un espíritu de amacamiento, vas hacia atrás y hacia adelante con una bella sonrisa, con tu Ah, pelo mira. que se desliza. Yo tengo que funcionar como interlocutor válido para la audiencia, ¿no? Te imaginarás, porque hay Claro, gente que está escuchando solo por Millennium y que no está viendo. Entonces yo tengo la estupendo. posibilidad, ¿sí? De eso. Contanos desde tu arte culinario de los síntomas y la biodescodificación, sumando el eje transversal de lo transgeneracional, Sí. ¿cuál es el enfoque de hoy? Sí, bueno, ese, tomemos el enfoque que surge, ¿no? Esto de tratar de adecuarnos, a ver, darle un sentido, ¿no? A todo lo que nos pasa, a todo lo que sucede, no frustrarnos, ves, por ejemplo, ahora yo entro al live, no te veo, digo, ah, no, así no lo voy, o sea, hay tantas opciones posibles, pero todo depende de lo que elijamos, o sea, los efectos, ¿no? Siempre ocurren, van a depender de cómo nosotros nos paremos
frente a lo que está sucediendo. Entonces, encontrarle a todo un propósito, una oportunidad. Yo este momento lo siento como una gran oportunidad de improvisar frente a una forma distinta de hacer un live. Y sería diferente si digo, bueno, no, lo tomo como o empiezo a quejarme, o me frustro, ¿no? Y así nos pasa con todos, con todo lo que nos sucede. Escuchaban la entrevista con el licenciado Donadío, muy lindo, hablando de cosas cotidianas, cosas de la vida y experiencias propias personales. Y me gustó mucho esto de que él decía la importancia de encontrarle el propósito a todo, ¿viste? Es decir, esto de salir el por qué, por ejemplo, ahora sería por qué se Ah, quedó tildado el Instagram y decir para qué, ¿no? Porque el por qué nos va a dejar anclados, nos va a dejar hundidos, incluso nos va a quedar ahí paralizado, incluso en una situación de conflicto te puede llegar hasta desembocar en un síntoma de depresión, ¿viste? Con una frustración profunda, con una angustia profunda, de quedarte apegada a situaciones o apegado a estados. En cambio, desde el para qué, vos le estás poniendo un propósito, es decir, le estás dando la connotación de que ahí, en ese síntoma, en ese conflicto, hay siempre un aprendizaje, hay siempre una oportunidad, por más doloroso que sea lo que te está ocurriendo, ¿no? Porque hablábamos el otro día de que nuestros estados anímicos no nos definen y tampoco nos condicionan. Es decir, nos tenemos que permitir los estados anímicos, es decir, transitar la angustia, transitar el dolor, transitar el miedo, porque cuando nos permitimos transitar esos estados, es cuando vamos a descubrir esa oportunidad de aprendizaje, ese para qué me está queriendo decir el alma cuando el cuerpo la expresa a través de un síntoma. ¿Qué me está queriendo decir ese conflicto de dinero, ese conflicto vincular, ese conflicto de propósito de vida? Siempre hay un sentido. El tema es que depende de nosotros dárselo, porque si uno se para en el lugar de víctima, de queja, de crítica, desde ahí no vamos a salir, desde ahí nos vamos a hundir. Entonces, es muy importante entender que uno puede buscar un acompañar, un guía que te va a dar los recursos, pero el trabajo, el proceso es individual. Entonces, va a depender de uno preguntar, cambiar esa pregunta, ¿no? Del por qué al para que uno empiece a buscar ese sentido, darle un propósito a todo. Entonces los efectos que vas a producir en tu vida, en la salud, en lo económico, en lo vincular, va a ser distinto, porque uno, digamos, cuando tenga dudas de lo primero que hay que ver es esto de mirar los efectos en nuestra vida, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Observarlo todo sin juzgar, porque eso me está dando la pauta de lo que uno es importante que se enfoque para poder modificar, ¿no? Y también entender que es importante saber que los estados anímicos también positivos, porque venimos hablando de emociones de tristeza, angustia, miedo, pero también el amor, la paz, la salud, el bienestar, depende de que nosotros conectemos con esos estados, porque o sea, nos damos cuenta que las personas van por la vida o diciendo, cuando tenga tal cosa, voy a estar en paz. Cuando se solucione tal conflicto, voy a estar en paz. Cuando encuentre pareja, voy a estar en paz. Cuando tenga el trabajo que deseo, voy a estar en paz. Entonces ponemos ese estado de paz. Creemos que depende de conseguir algo ahí afuera. Y entonces lo único que logramos es postergar
ese deseo y darle lugar a creencias limitantes, ¿no? A mandatos, a condiciones, a expectativas de, de poder llegar a ese estado. Y en realidad ese estado es un estado que ya existe. Es decir, no es algo que tenemos que conseguir allá afuera. Vos sabés que en las sesiones de, la sesión de biodescodificación, casi sobre el final, cuando la persona tomó conciencia de los mandatos que los condicionan, de las creencias limitantes, del estrés que estaba viviendo y que le detonó en un síntoma, lo que fuere, que lo estaba limitando. Cuando toma conciencia, sobre todo de la creencia limitante, yo no valgo, yo no soy importante, no soy suficiente para que me quieran, etcétera, le hacemos una pregunta que es, ¿preferís tener razón de que es verdad esa creencia de que no valés, por ejemplo, o que no mereces amor? ¿O preferís estar en paz sabiendo que esa creencia no es real y que vos le diste un valor de verdad? Entonces la persona inmediatamente contesta, no, prefiero estar en paz. Entonces ahí uno se da cuenta que es un estado que uno puede permitirse, es decir, o sea, podés permitirte, quiero decir, o sea, porque cuando lo negás, uno mismo lo está negando, es decir, te estás condicionando a disfrutar de ese estado de paz. Es decir, es un estado del ser, como todo estado anímico que transitamos. Y es importante entender, es muy distinto lo que vamos a lograr, ¿no? A nivel salud, a nivel económico, a nivel vincular, cuando elegimos, cuando somos conscientes de que ese estado ya existe y que nosotros solo no lo postergamos, es decir, somos nosotros mismos los que le ponemos un límite o una condición. Entonces, si tomamos conciencia de esto y nos permitimos actuar desde ese estado de paz y me digo, el estado de paz ya existe, solo tengo que recordarlo y elijo actuar desde ahí, porque la paz no viene dada por algo externo, es decir, es un estado, ¿qué sería? De quietud, de calma, de silencio, ¿no? Que basta, hasta te diría, cerrar los ojos y decir conecto, es conectar, es decir, es sentir, Bueno, si ¿viste? me No hay que permitís, pensar, ¿no? si me, Sí, claro, sí, si me sí. permitís, ahora estás sintiendo dentro tuyo mis silencios y no estás conectada con nada de la afuera porque la realidad se Ujú. enfocó para que estés adentro y no afuera. Tal cual, es que es ese estado interior. Uno también puede decir, pero entonces no tenés dificultades, entonces no tenés problemas, como decíamos el otro día, ¿no? Es decir, quienes estamos acompañando, quienes ofrecemos un acompañamiento terapéutico, ¿no? Sí, todos transitamos conflictos, dificultades. El tema, la diferencia es desde dónde elegimos transitar lo que nos sucede. Si nosotros queremos conseguir un cambio en nuestra vida laboral, económica, en nuestro estado de salud, vincular, es muy distinto. Transitar ese deseo, ¿no? Eso que queremos, ese anhelo, desde un estado de paz, ¿no? Fluyendo con lo que surge, saliendo de la victimización, pensando bien, porque ese pensar bien te va a hacer sentir bien, hablar bien y actuar desde ahí. Entonces, no creas, es muy distinto decir, bueno, cuando tenga todo, voy a tratar de hacer todo el dinero que deseo para poder estar en paz. En verdad es al revés. Es decir, elijo desde el estado de paz estar y transitar ese estado de paz, que es lo que nos va a dar esa
confianza, ¿no es cierto?, para luego accionar desde ahí. Lo que quiero decir es, permitámonos también transitar los estados anímicos que elevan, que nos elevan, que nos permiten crear, porque todo lo que ocurre en nuestra vida lo estamos creando nosotros, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de sentir, desde nuestra forma de hablar. Y para esto entonces es muy importante otorgarle sentido a todo y a todos. Es decir, tengo un conflicto, decir, bueno, ok, ¿cómo me paro frente a esto? ¿Elijo seguir parándome frente al problema o giro y me paro frente a la oportunidad? Estoy frente a alguien conflictiva y entonces, ¿cómo elijo? ¿Elijo criticar, juzgar o elijo tomar conciencia del aprendizaje que hay ahí, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Qué puedo aportar? ¿No es cierto? Entonces, esto implica que uno va incorporando una filosofía de vida donde cada paso que va dando va con la conciencia de que es un aprendizaje. Y en ese camino me gustaría también, ¿no?, decirles que que vamos a querer, cuando uno va comprobando, ¿no es cierto?, los efectos positivos en su salud, en su economía, en su vida, el ego a veces nos hace querer ayudar, ¿no? Querer, ay, no sabes, esto me hizo bien, hace esto, hace lo otro. No va por ahí, no es por ahí, porque cada persona tiene su proceso, cada alma elige las experiencias, por lo menos yo creo en eso, las experiencias que tiene que venir a transitar en este plano tierra para seguir evolucionando, y eso depende de cada persona. Entonces, salvo que alguien venga y nos diga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal cosa? Es decir, no querramos, no nos empecinemos en querer aconsejar, en querer ayudar, porque nos vamos a decepcionar también. Porque así como incorporar todos estos recursos evolutivos nos hacen crecer a nosotros, también tenemos que tener en cuenta que nos puede generar conflictos con alguien cuando nosotros queremos dar un consejo o una ayuda que la otra persona no está dispuesta o no está todavía en un plano de conciencia, en un nivel de conciencia como para recibir esa información. Entonces, tener en cuenta este aspecto es cuidarnos nosotros, ¿no? Porque si uno no se cuida, no hay nadie que nos va a cuidar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el proceso y este aprendizaje y este buscar el sentido en todo lo que ocurre es para nosotros, ¿no? Cuando uno empieza a irradiar o estar en una frecuencia diferente, hay situaciones de las cuales se va a correr, hay personas de las cuales se va a alejar, hay personas que se van a alejar, hay decisiones que va a tomar y va a empezar a traer otro tipo de situaciones que vibren en consonancia, ¿no? Las mismas situaciones, las mismas personas, entonces es importante no bajar los brazos y seguir siempre confiando en el proceso, ¿no?, de cada uno, sabiendo que cada conflicto, que cada síntoma nos da una nueva oportunidad de crecer, de aprender, de perdonarnos, de perdonar y sobre todo de evolucionar, ¿no? Así que, bueno, era ayer bueno, aquí en la Argentina, para los que estén escuchando desde otro país, lo saben igual, asumió un nuevo presidente, una nueva etapa, empieza, y hay tres palabras que se mencionaron en una de las ceremonias, que era lo que él deseaba y pedía, que era
las palabras del rey Salomón cuando le pide a Dios, cuando se le aparece, que es sabiduría de corazón, templanza y coraje. Y a mí me gustaría dejarles estas tres palabras como reflexión para sus procesos, porque son una gran guía, ¿no? Pedir que siempre en sus caminos los guíe estos, la sabiduría del corazón, no la del ego, la del pensamiento que te lleva, nos lleva a la mente para cualquier lado. Templanza para saber que es un proceso que requiere paciencia con uno mismo y coraje para no bajar los brazos y con mucho valor transitar con confianza las experiencias, ¿no? Así que bueno, les dejo esta reflexión. Bueno, bienvenido tu coraje por haber co-creado el no poder ver a tu interlocutor, sentirlo dentro tuyo y experienciar desde el sentir y no tanto desde el pensar. Por eso, una alegría tenerte. Te esperamos la Gracias. próxima semana con más contenidos, más improvisaciones de estas, y vamos a ver qué mundo querés co-crear. No podemos intervenir ni Instagram ni nosotros, vos sos la Tal. co-creadora, y vamos a aceptarlos, porque será por algo. Claro, exacto, para algo, siempre, siempre es una oportunidad. Así que muchísimas gracias también a vos por este espacio, por co-crear, improvisando, gracias a los oyentes, a la radio. Y bueno, y pasá mis datos, no te olvides. Mirá, viste lo que es la espontaneidad, ¿no? Ya ¿Cómo te salimos estaba de la yendo, te estructura? estaba Mira, yendo, claro, Robert. el WhatsApp de contacto, vos que te querés comunicar y pedir un turno con Eugenia es, si estás en el exterior, anteponés el prefijo más 549 y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram, arroba Euge Biodescodifica. Excelentes días, estamos en contacto, Euge. Muchas gracias, igualmente un abrazo muy A grande ti. para todos.